Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Georgina Muñoz Martínez, es su asesora del módulo Análisis de Textos. Bienvenidos a este recorrido del bloque 1 titulado Diversidad de Textos. Tenemos aquí la introducción, como les anoté en el mensaje de bienvenida. En este bloque ustedes van a estudiar las características del texto informativo, del texto científico y del texto literario. Continuamos. El texto informativo, cuando pensamos en texto informativo hay una gran variedad de subgéneros. Les solicito por favor que cuando hablemos de texto informativo pensemos en la noticia. Entonces vamos a ver cómo se redacta un texto informativo. Aquí viene un material en PDF que ustedes pueden descargar o pueden leer en línea. Está en su plataforma, en el bloque. Van a encontrarlo fácilmente. Y aquí nos explica qué es un texto informativo. Por supuesto, como les dije, generalmente vamos a pensar en una noticia, bueno, en dónde las encontramos en un periódico, qué secciones tiene el periódico, y cuáles son los elementos estructurales de la plana de un periódico, ya sea físico o en línea. Y tenemos aquí un poquito acerca de la línea editorial. Entonces, todo este PDF nos va a ayudar a reconocer pues las características de ese tipo de textos, ¿no? Regresamos al texto informativo. Recuerden que el objetivo de la noticia es dar a conocer un acontecimiento de reciente verificación utilizando las 5W, que son las cinco palabras que nos ayudan a reconocer, a reconocer lo que pasó, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó, cómo pasó, quiénes intervinieron, etcétera. Bien. Aquí hay un ejercicio, recuerden que tienen estos botones para realizarlo y para verificar las respuestas. Después llegamos al texto científico. Ujú. Y la estructura del texto científico es este documento, perdón. El texto científico se va a caracterizar porque nos va a dar a conocer pues, los avances más recientes acerca de los descubrimientos que tengan que ver con la ciencia, por eso se llama así científico, ¿no? Y vienen las características, porque un texto científico debe ser claro, debe ser preciso, claro, es decir, debe presentarse la información de manera exacta, sin recurrir a ambigüedades, debe ser preciso, es decir, también debe ser, no solo debe evitar la ambigüedad, sino que también debe evitar usar excesiva terminología técnica o palabras técnicas, y a pesar de que de repente se puede permitir que por allá haya algo de subjetividad, pues más bien el texto científico es objetivo. Es decir, no habla acerca de las personas, sino del fenómeno que está presentando. Otra característica del texto científico es que es verificable, ujú, que es universal, es decir, que este conocimiento va a ser útil y va a ser entendido por cualquier persona, es decir, tanto un lector neófito o estándar o también un profesional en la materia. Y por supuesto, como dije un poquito más arriba, debe ser objetivo, ¿no? Es decir, no va a centrarse en el goce estético, no va a informar algo que acaba de suceder, pero sí debe ser completamente objetivo, porque su material de trabajo, pues es lo que se puede comprobar científicamente. También tenemos aquí em, las características del texto científico. ¿A qué nos referimos con características? Que va a usar las siguientes herramientas: la definición, la enumeración, la clasificación, comparación, ejemplificación, generalización e hipótesis. Y bueno, en general, este es el documento que hay que leer para entender un poquito más qué es el texto científico. Tenemos este ejercicio que está relacionado con el texto científico, por supuesto. Y tenemos ahora ya el texto literario. La estructura esencial del texto literario, pues es esta, vamos a encontrar en la narrativa, por ejemplo, personajes, leitmotiv, que quiere decir que son estas claves que se repiten de manera constante en un texto, eso es el leitmotiv. Va a haber narradores, si es un poema, también obviamente va a haber metáforas, va a haber comparaciones, etcétera. Y aquí nos va a explicar un poquito del texto narrativo, pues qué son los personajes,
¿Cuál es el leitmotiv? Que aquí se maneja como el tema principal de una obra y se puede encontrar de manera recurrente. Y tenemos narrador, hay diversos tipos de narrador, el narrador protagonista, el narrador testigo. Protagonista pues es el que está hablando desde el yo y el narrador testigo es el que está diciendo lo que le pasa a otra persona o a otras personas. Bien, esto es en cuanto a nuestro bloque. Tenemos por supuesto aquí ya otro ejercicio. Este tipo de ejercicios se pueden realizar y se pueden varias veces, ¿no? No solo una. Ahora sí tenemos el control de lectura. Recuerden que después de cada bloque se contesta un control de lectura y este control de lectura tiene un valor del 5% sobre la calificación final. Bien, ahora vamos a ver lo relacionado con la evidencia de aprendizaje de este bloque. La evidencia se titula collage. Tiene un formato de evidencia. Entonces vamos a abrirlo. Ok. Aquí tenemos el formato. Como todas las actividades, hay que llenar la parte de los datos. Después, por aquí tenemos las instrucciones. Hay que buscar en Internet un ejemplo de texto informativo, un ejemplo de texto científico y un ejemplo de texto literario. Aquí hay que hacer las siguientes acotaciones. El ejemplo de texto informativo es indispensable que ustedes vayan a la página web del periódico de su preferencia y que copien una noticia y que busquen una noticia. Van a la página web de su periódico de preferencia, eligen una noticia y entonces pueden copiar la noticia completa o bien puede ser un párrafo solamente, ¿no? Y eso es lo que se va a integrar. Luego tenemos el texto científico. Yo les sugiero, y en mi mensaje de bloque así se los anoté, que vayan a la sección Ojo de Mosca de la revista Como ves de la UNAM. ¿Por qué? Porque esa sección siempre tiene información o breves artículos de divulgación científica. Son muy breves y entonces pues pueden ustedes copiarlo completo o copiar un párrafo o dos representativos sin problemas. La revista Como ves es una revista de ciencia de la UNAM. Y finalmente, texto literario, yo les sugiero que el ejemplo de texto literario lo busquen pues en algún cuento, novela o poemario que ustedes tengan ahí en su casa, ¿vale? O algo muy importante, por favor, no vayan a páginas como ejemplo de, definición de, y Course Hero, Script, etcétera. Es súper importante que los ejemplos que se anoten aquí sean completamente originales. También hay de repente por ahí en páginas como ejemplo de que te ponen ejemplos de texto científico, por ejemplo, del cáncer de páncreas o del corazón, y esos de manera específica no son, aunque están relacionados con con la anatomía o con la fisiología o con la patología, en realidad no son textos científicos porque aquí estamos considerando que los textos científicos van a ser aquellos que se estén desarrollando o escribiendo de manera breve y, por supuesto, para dar a conocer avances recientes. Y una descripción anatómica, fisiológica o patológica acerca del corazón, pues no sería un descubrimiento científico reciente. Entonces, lo digo porque lamentablemente, a veces algunos estudiantes recurren a esas páginas como ejemplo de o definición de, y de veras que ustedes no se los había dicho porque no había tenido oportunidad de tener este módulo con ustedes, pero muchos estudiantes a veces mandan esos mismos ejemplos de las páginas de definición de y ejemplo de. Incluso del texto informativo pasan una noticia o transcriben o copian una noticia sobre cuando tomó posesión un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces es allí donde yo sé de manera inmediata, pues que todo lo sacaron de ejemplo de o de definición de. Entonces sí, por favor, les suplico que no recurran a esas fuentes. Bien, y tenemos una tabla. Aquí hay que poner el título del texto informativo, un párrafo, dos, o si es breve, pues todo el texto. Y aquí en la parte de justificación ustedes deben escribir, pues, qué características tiene ese tipo de texto. Es decir, si el tipo de texto informativo se caracteriza por
porque da a conocer un evento de reciente verificación en la comunidad y porque responde al diagrama de las 5 preguntas, es decir, el qué pasó, el quién intervino, cuándo pasó, cómo pasó, por qué o para qué pasó. Entonces, esa información es la que se pone aquí, en justificación. También en texto científico, ¿por qué ustedes creen que esto es un texto científico? ¿Qué características de texto científico tiene el ejemplo que insertaron? Y lo mismo de texto literario, ¿qué características de texto literario tiene el ejemplo que insertaron? Para concluir, solamente se pide que se responda de manera amplia a estas preguntas, que son ya más bien reflexivas. Ok, vamos a regresar a nuestro bloque. Aquí están las instrucciones. Recuerden que esta, como todas las otras evidencias de aprendizaje, tiene una rúbrica de evaluación. Revísenla, por favor, porque esa es la que usamos pues, los asesores y en este caso la que yo voy a usar para calificar la actividad. Bien, pues por ahora es todo. Antes de despedirme, les agradezco su atención y les pido que me localicen en el canal de YouTube para que se suscriban y vayan ustedes de manera en regular, pues viendo los videos nuevos que se publican, sobre todo porque estamos iniciando el módulo y se van a publicar más videos, ¿vale? Pues muchísimas gracias por su atención. Que esté muy bien. Hasta luego.